Hola y bienvenidos. Hoy explico la definición de logaritmo y lo aplico a diferentes ejemplos. El logaritmo en base a de un número n va a ser igual a x si esa base a que acabamos de escribir elevado a la x es igual a n. Esto que acabo de escribir es la definición de logaritmo. El número a representa la base del logaritmo. Este número va a ser un número positivo y distinto de 1. N va a representar el número del cual estamos calculando el logaritmo. Este número n va a ser un número positivo. Y x, que lo tenemos aquí, va a ser el resultado de la operación. Observad que cuando estoy calculando el logaritmo en base a de n, lo que voy a estar calculando es a qué valor x tengo que elevar esa base para poder obtener n. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto vale el logaritmo en base 3 de 9 y lo hago aplicando la definición, lo que estamos buscando es esa base del logaritmo, que es 3, ¿a qué número la voy a tener que elevar? 3 a la x para que el resultado me dé igual a 9. ¿A qué número tengo que elevar 3 para obtener 9? 3 al cuadrado es 9. Luego, ¿cuánto va a valer x? X va a ser igual a 2. Estamos diciendo que el logaritmo en base 3 de 9 vale 2. De nuevo, mirad, esta base yo la voy a tener que elevar al cuadrado para poder obtener 9. Eso es el logaritmo. Esta base a yo la voy a elevar a un número para obtener n. Esta base a la elevo a x para obtener n. Esta es la definición. Veamos otro ejemplo. Suponed que ahora aplicamos esta definición para calcular el logaritmo en base 6 de un sexto. Esto es igual a x. Queremos calcular ese valor de x. Si aplicamos la definición, estamos diciendo que a, que en este caso vale 6, 6 elevado a la x va a ser igual a n. Va a ser igual a un sexto. Este ejemplo es un poquito más complicado que el anterior, porque mirad, tenemos una igualdad, pero aquí tenemos una potencia base 6 y aquí necesitaríamos tener esto como una potencia en base 6. ¿Cómo ponemos un sexto como potencia en base 6? Aplicando las propiedades de las potencias. Mirad, en este denominador el 6 es como si llevara un 1. Yo puedo pasar esta potencia al numerador cambiándole el signo al exponente. Esto es lo mismo, un sexto es lo mismo que 6 a la menos 1. Si ahora aquí sustituimos ese un sexto como 6 a la menos 1, ¿qué valor va a tener x? Mirad, las bases ya son iguales. Para que dos potencias sean iguales, deben de ser iguales sus bases y sus exponentes. Las bases ya son iguales, son 6. Luego, para que sean iguales, los exponentes deben de ser iguales. X va a ser igual a menos 1. Eso quiere decir que este logaritmo que estamos calculando, el logaritmo en base 6 de un sexto, va a ser igual a menos 1. Ese es el valor de la x que estamos buscando. Este valor de aquí, esto va a ser igual a menos 1. Ya veis que la definición de logaritmo me va a permitir calcular logaritmos. Más adelante veremos que además de calcular logaritmos por la definición, según sea el logaritmo, según sea el ejercicio, nos resulta muchísimo más sencillo calcular el logaritmo utilizando propiedades. Una vez que hemos introducido el vídeo con la definición de logaritmo y ya la hemos entendido, vamos a resolver los ejemplos que os propongo. En este primer ejemplo, mirad que la x está como resultado del logaritmo. Observad que en este logaritmo no aparece la base. Cuando no aparece la base, quiere decir que esa base es el 10. Luego tenemos que calcular
el logaritmo en base 10 de 1.000.000. Aplicando la definición, tendríamos lo siguiente. La base, hemos dicho que la base es 10, elevado a x, esto va a ser igual a 1.000.000. Poniendo este 1.000.000 como potencia en base 10, mirad que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Luego me va a quedar que 1.000.000 es 10 elevado a la sexta. Y tenemos ahora esta igualdad entre dos potencias. Son dos potencias de la misma base. Las bases son iguales. Luego, para que se cumpla la igualdad, los exponentes serán también iguales, de forma que x es igual a 6. Acabamos de calcular que el logaritmo de 1.000.000 va a ser 6. En este segundo ejemplo, mirad que la x es ahora la base del logaritmo. Aplicando la definición, tenemos que la base, que es x elevado al resultado del logaritmo, va a ser igual a 0,5. Tenemos de aquí que despejar el valor de x, pero cuidado porque x, mirad que está elevada a un exponente negativo. Si este exponente lo ponemos positivo, de nuevo voy a utilizar la propiedad de potencias. Si yo intercambio una potencia entre numerador y denominador, lo puedo hacer cambiando el signo. Mirad, aquí x está a la menos 1. Si yo lo paso ese x al denominador, me va a quedar como x a la 1. Este 1 ya sabéis que no se pone. Y esto va a ser igual a 0,5. Si de aquí ahora despejáis el valor de x, x es igual a 1 dividido entre 0,5, que es igual a 2. En este ejercicio, ¿cuánto tiene que valer la base para que al calcular el logaritmo de 0,5 nos dé menos 1? La base, esta base x, va a tener que ser igual a 2. Seguramente cuando he empezado a decir la definición y os he dicho logaritmo en base a de n es igual a x y la definición es que a la x tiene que ser n, cuando he dicho que este valor tenía que ser un número positivo, seguro que alguno se habrá preguntado, ¿pero yo puedo calcular el logaritmo de un número negativo? Vamos a verlo. Si aplicamos la definición, como no pone nada, la base es un 10. Estamos diciendo que 10 elevado a la x me va a dar igual a menos 100. Aquí ya se ve algo raro. ¿Por qué? Porque yo elevar 10 a la x es multiplicar 10 por sí mismo x veces. ¿Cómo multiplicando 10 varias veces entre sí voy a obtener un número negativo? Pues es imposible. Esto es para que veáis que yo no voy a poder calcular el logaritmo de un número negativo. Tampoco es de extrañar, ya hay operaciones matemáticas que habéis visto en cursos anteriores en los que no podíais hacer la operación si el número era negativo. Aquí estamos diciendo el logaritmo de menos 100, pero si yo os hubiera dicho que me calcularais la raíz cuadrada de menos 100, me diríais que no existe este valor dentro de los reales. Seguimos. Vamos a hacer ahora un ejemplo en el que el valor de x es la n. Sabemos la base y sabemos el resultado del logaritmo. Aplicando la definición, la base elevado al resultado tiene que ser igual a x. ¿De qué número estamos calculando el logaritmo? De 2 elevado a la quinta. 2 elevado a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, que es 32. Luego el resultado de x va a ser igual a 32. Si yo quiero calcular el logaritmo en base 7 de 1 dividido entre 49, la base, que es 7 elevado a la x, me tiene que dar igual a n, que es un 49avo. Si lo expreso como potencias, 7 elevado a la x va a ser igual a 1 dividido entre 7 al cuadrado. Para que ambos lados sean potencias en la misma base, este 7 al cuadrado lo voy a subir al numerador. ¿Cómo? Cambiando el signo del exponente. Voy a obtener que 7 elevado a la x es igual a 7 a la menos 2. Si ahora tengo una igualdad
de dos potencias de la misma base, puedo igualar sus exponentes. ¿Cuál va a ser el resultado? Que x es igual a menos 2. Luego, el logaritmo en base 7 de un 49avo va a ser igual a menos 2. En este último caso, x, el valor desconocido es el valor de n. Yo no sé aquí de qué valor estoy calculando el logaritmo. Lo que sí sé es que el logaritmo en base 27 de ese número que busco va a valer menos 1/3. Aplicando la definición, tendríamos que la base, que es 27, elevado al resultado, que es menos 1/3, va a ser igual a x. Voy a descomponer el 27 en factores primos. Recordad que siempre os digo, consejo cuando trabajéis con logaritmos, descomponed siempre en factores. Este 27 lo voy a poner como 3 elevado al cubo. Ese es el 27, que está elevado al menos 1/3, y este es el valor de x. Aplicando las propiedades de potencias, la potencia de otra potencia, recordad que se multiplican los exponentes. Luego aquí lo que nos va a quedar va a ser 3 elevado a 3 por menos 1/3, que esto es menos 3/3, que es menos 1. Estamos diciendo que x es igual a 3 a la menos 1. No dejamos una potencia, un resultado con un exponente negativo. ¿Qué vamos a hacer? Ponerlo positivo. ¿Cómo? Cambiando el signo al pasarlo al denominador. Luego, como resultado final de este ejercicio, la x va a ser igual a 1/3. Vale, para terminar este vídeo os voy a hacer una pregunta final, para saber si habéis entendido la explicación de la definición de logaritmo. Y la pregunta es, ¿existe el logaritmo en cualquier base? Voy a poner en base a de 0. La pregunta que os estoy haciendo es, vale, yo he dicho que n en la definición tenía que ser positiva. Y ahora mi pregunta es, vale, pero ¿y por qué? ¿Por qué no puede la n ser 0? ¿Existe o no se puede? Esto se ve muy claramente si aplicáis ahí la definición. Si a mí me dijeran, por ejemplo, que calcule el logaritmo en base 10 de 0, vamos a suponer este ejemplo, logaritmo de 0, y esto es x. Aplicando la definición yo diría, vale, la base, que va a ser 10 elevado a la x, va a ser igual a 0. Y la cuestión ahora es, ¿a qué valor tengo que elevar el 10 para que me dé 0? Mirad que es imposible, que esto no se puede cumplir, no hay ningún número x que elevando 10 a ese valor me dé 0. Y esto se puede generalizar a cualquier base a. Si en vez de base 10 yo digo en cualquier base a que a elevado a la x es 0, es que no existe este valor de x. ¿Y existe el logaritmo en base a de 1? Claro, aquí ya hemos hablado antes que n tiene que ser positivo, entonces por lo que ya he dicho estáis diciendo sí, porque hemos dicho que si n era un número positivo y el 1 es positivo, existe. Vamos a comprobarlo aplicando la definición. La base a elevado a la x tiene que ser 1. ¿A qué valor elevo yo la a para que me dé 1? Ya sabéis que cualquier base elevada a la 0 es igual a 1. Luego aquí x sería igual a 0 y sí que tiene solución. Resumiendo, el logaritmo en cualquier base de 1 nos va a dar siempre 0. Calculo logaritmos aplicando la definición. Si a es un número positivo distinto de 1, el logaritmo en base a de un número positivo n es el exponente al que hay que elevar a para obtener n. Logaritmo en base a de n es igual a x si y solo si a elevado a x es igual a n. Esta es la definición de logaritmo, es la definición que vamos a utilizar para calcular estos logaritmos de un nivel de dificultad básico. Para calcular el logaritmo en base 3
de 81, la base, que es 3 elevado a x, va a ser igual a 81. Para calcular x en esta ecuación exponencial, voy a expresar el 81 en base 3. 3 elevado a x va a ser igual a 3 elevado a la cuarta. Tenemos una igualdad de dos potencias en la misma base. Igualando los exponentes, obtenemos como resultado que x es igual a 4. El logaritmo en base 3 de 81 vale 4. En el segundo ejemplo, calcularemos el logaritmo en base 2 de 1024. Aplicando la definición, la base elevado a x es igual a 1024. Expresando 1024 en base 2, 1024 es 2 elevado a la 10 y en esta exponencial tenemos la igualdad de dos potencias de la misma base, por lo que la solución va a ser que x es igual a 10. El logaritmo en base 2 de 1024 vale 10. En el último ejemplo tenemos que calcular el logaritmo en base 2 de 0,25. Observad cómo en los ejemplos que tenemos hemos intentado, si tengo base 3, poner este 81 en base 3. Si tengo base 2, poner el 1024 en base 2. Para poder después aplicar la igualdad de exponentes. Siguiendo esta misma filosofía, si tengo este logaritmo en base 2, me interesa este 0,25 ponerlo como una potencia en base 2. La base elevado a x, 2 elevado a la x, va a ser igual a 0,25. Si este 0,25 lo ponemos en base 2, mirad qué sencillo es darse cuenta que 0,25 es un cuarto y que este un cuarto lo puedo expresar como 1 dividido entre 2 al cuadrado. Puedo intercambiar potencias entre numerador y denominador cambiando el signo al exponente. La voy a pasar al numerador y tendremos que 2 elevado a la x va a ser igual a 2 elevado a menos 2. Mirad el cambio de signo. Ya tenemos la igualdad de dos potencias de la misma base y podemos igualar sus exponentes, obteniendo como resultado que x es igual a menos 2. El logaritmo en base 2 de 0,25 es menos 2. Hoy resuelvo estos 4 logaritmos aplicando la definición. Recordad que el logaritmo neperiano es un logaritmo en base e. En vez de escribir logaritmo en base e, se escribe una L y una N que indican logaritmo neperiano. La base, que va a ser e elevado a x, tiene que ser igual a la raíz quinta de e elevado al cuadrado. Recordad la definición de logaritmo. Si queremos calcular el logaritmo en base a de n, vamos a buscar a qué número voy a elevar la base para poder obtener n. Aplicando esto, llegamos a esta igualdad. El truco para que nos salgan muy bien estos ejercicios es n expresarlo siempre en la base del logaritmo. En este caso lo que vamos a querer es expresar esta parte de aquí, que es n, en base e. La propiedad que vamos a utilizar es que la raíz enésima de a elevado a m es lo mismo que a elevado a m dividido entre n. Dicho de otra forma, cuando tengamos una potencia de exponente fraccionario, eso es un radical. O un radical es una potencia de exponente fraccionario. E elevado a la x va a ser igual a e elevado a 2/5 y al tener la igualdad entre dos potencias de la misma base, x va a ser igual a 2/5. El logaritmo neperiano de la raíz quinta de e al cuadrado vale 2/5.
Continúo con el logaritmo en base pi. El logaritmo en base pi de 1, aplicando la definición, la base, que en este caso es pi, elevado al número que queremos encontrar, tendrá que ser igual a 1. Aplicando la propiedad de potencias de que una potencia elevado a la 0 es igual a 1, podemos concluir que para obtener un 1, x tendrá que ser igual a 0. El logaritmo en base pi de 1 vale 0. En el tercer ejemplo tenemos el logaritmo en base raíz de 2 de la raíz cúbica de 4 y esto va a ser igual a x. La base, que es raíz de 2 elevado a x, al número que queremos calcular, va a tener que ser igual a la raíz cúbica de 4. En esta igualdad es muy sencillo poner todo en base 2. Una raíz es una potencia de exponente fraccionario, por lo que ese raíz de 2 lo podemos expresar como 2 elevado a un medio, elevado todo ello a este valor de x que tenemos aquí. Igual, este 4 lo podemos poner como 2 al cuadrado y la raíz cúbica de 2 al cuadrado expresado como potencia es 2 elevado a 2/3. Aplicando la propiedad de potencias de que la potencia de otra potencia se deja en la misma base, que en este caso es 2, y se multiplican los exponentes, tenemos que 2 elevado a un medio de x va a ser igual a 2 elevado a 2/3. Y mirad, ya tenemos la igualdad de dos potencias de la misma base, por lo que podemos igualar los exponentes. Un medio de x nos queda igual a 2/3. Despejamos x pasando el 2 multiplicando. X igual a 4/3 es la solución de este tercer logaritmo. Para terminar, el logaritmo de la raíz cúbica de 2 de 1 dividido entre raíz de 2, la base, que es la raíz cúbica de 2, elevado a x, tiene que ser igual a 1 dividido entre raíz de 2. Expresando estos radicales como potencias, 2 elevado a 1/3 elevado todo ello a este valor de x va a ser igual a 1 dividido entre 2 elevado a un medio. La potencia de otra potencia dejo la misma base y multiplico exponentes, 2 elevado a 1/3 de x, y puedo intercambiar potencias entre denominador y numerador cambiando el signo al exponente. Esto va a ser igual a 2 elevado a menos un medio. En esta igualdad podemos igualar exponentes y nos queda que 1/3 de x es menos un medio. Despejando x, 3 sube arriba multiplicando, x igual a menos 3 medios es el resultado de este cuarto logaritmo. Hoy os voy a explicar las propiedades de los logaritmos. Haremos varios ejercicios para que aprendáis a aplicarlas. La primera propiedad que vamos a ver de los logaritmos es que si calculamos el logaritmo en base a de a, el resultado siempre va a valer 1. Por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2, el resultado es 1. El logaritmo en base 7 de 7, el resultado es 1. El logaritmo, si no pongo nada, ya sabéis que la base del logaritmo es 10. El logaritmo de 10, el resultado es 1. Esta es la primera propiedad. Mirad, si aplicamos la definición, se ve muy fácilmente. ¿Cuánto vale el logaritmo en base a de a? Y vamos a poner que vale x. Aplicando la definición, la base elevado a la x, la base a elevado a x, tiene que ser igual al número. Tenemos aquí la igualdad de dos potencias que tienen la misma base. Luego, para que sean iguales, tienen que ser iguales sus exponentes. Aquí que no pone nada es como si hubiera un 1. Si tienen que ser iguales sus exponentes, ¿a qué va a ser igual x? A 1.
Observad que lo que estamos diciendo es que el logaritmo en base a de a va a valer 1. La segunda propiedad es que el logaritmo en cualquier base de 1 va a ser igual a 0. Veamos los ejemplos. El logaritmo en base 2 de 1 va a ser 0. El logaritmo en base 10 de 1 va a ser 0. El logaritmo en base 7 de 1 va a ser 0. Esto lo podemos también comprobar aplicando la definición. Mirad lo que estamos diciendo. Decimos que el logaritmo en base a de 1, ¿cuánto valdrá? Vamos a calcular cuánto vale. Aplicando la definición, la base a elevado a x va a tener que ser igual al número que tenemos ahí, a 1. ¿A qué valor voy a tener que elevar cualquier base para obtener 1? Pues no hay más que una solución. Cualquier base elevado a la 0 es 1. Luego, ¿cuánto va a tener que ser x? X va a tener que ser 0, que eso es lo que estamos diciendo en la propiedad. La tercera propiedad es que el logaritmo del producto, vamos a ponerlo así, logaritmo en base a de n multiplicado por m es igual al logaritmo en base a de n más el logaritmo en base a de m. Lo que estamos diciendo es que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Por ejemplo, imaginad que queremos calcular cuánto vale el logaritmo en base 6 de 30 y lo voy a hacer aplicando esta propiedad. El 30 lo vamos a poner descompuesto en factores. Tendríamos el logaritmo en base 6 de 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6 por 5, 30. El logaritmo de este producto lo podemos poner como suma de logaritmos. Tendríamos logaritmo en base 6 de 2 más logaritmo en base 6 de 3 más logaritmo en base 6 de 5. La cuarta propiedad va a ser muy similar a la tercera. Observad que aquí hemos dicho que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. El producto va ligado con suma. En esta cuarta propiedad, en vez de poner producto, vamos a poner división. Logaritmo en base a de n dividido entre m. Y mi pregunta, si el producto estamos diciendo que va ligado con la suma, ¿con qué irá ligado el cociente? ¿Con qué creéis? Justo con lo que estáis pensando. Va a ser con la operación de resta. Sería logaritmo en base a de n menos el logaritmo en base a de m. La operación de división es igual a la resta de los logaritmos. Y la quinta y última propiedad que vamos a ver va a ser cómo es el logaritmo de una potencia. Si nosotros tenemos el logaritmo en base a de m elevado a p, esto va a ser igual a lo siguiente. Este valor del exponente puede pasar multiplicando delante y esto va a ser igual a p por el logaritmo en base a de m. Vamos ahora a calcular algunos ejemplos. Mirad, en este primer caso tenemos el logaritmo en base 2 de menos 4. Este primero es trampa porque estamos calculando el logaritmo de un número negativo. No existe el logaritmo de un número negativo. Luego este directamente no hace falta ni ponernos a calcularlo porque ya sabemos que no existe. El segundo ejemplo, el logaritmo en base 2 de 2. Lo que voy a aplicar es la primera propiedad. Hemos dicho que la primera propiedad era que el logaritmo en base a de a vale 1. En este caso, este logaritmo va a ser igual a 1. Seguimos con el tercer ejemplo. Este tercer ejemplo es un poquito más difícil. Mi consejo es que siempre que tengáis un ejercicio que os parece a primera vista un poco más difícil, descompongáis en factores. Esto lo vamos a poner como el logaritmo en base 2 de 1 dividido y el 8 lo vamos a poner como 2 al cubo. Esto va a ser igual a el logaritmo en base 2. Este 2 al cubo lo puedo pasar al numerador cambiando el signo del exponente. Me va a quedar como 2 elevado a la menos 3.
Y esto va a ser igual aplicando la propiedad, la quinta propiedad que hemos visto. Voy a poder pasar este exponente multiplicando delante y me va a quedar igual a menos 3 logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2? Si aplicamos la primera propiedad, esto va a valer 1. Luego me va a quedar como resultado final menos 3 por 1, que es menos 3. El logaritmo en base 2 de 1/8 es menos 3. Seguro que alguno está pensando en aplicar las propiedades de otra forma para resolver este ejercicio. Mirad, también teníamos esta opción. Tenemos aquí un cociente y hemos dicho que el cociente lo podemos expresar, el logaritmo de un cociente, como la resta de los logaritmos. Luego esto sería logaritmo en base 2 de 1 menos el logaritmo en base 2 de 2 al cubo. Aplicando aquí la segunda propiedad que hemos visto, el logaritmo en base a de 1 hemos dicho que esto vale siempre 0. Luego esto va a ser igual a 0 menos, este menos es este menos, y ahora aquí tenemos una potencia, el 3. Este 3 va a pasar multiplicando delante y me va a quedar menos 3 logaritmo en base 2 de 2. Mirad que acabamos de llegar a los dos resultados aplicando las propiedades de distinta forma. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2? Vale 1. Tenemos aquí menos 3 por 1, que me va a dar como resultado menos 3. En este ejemplo tenemos que calcular el logaritmo en base 2 de 1024. Como primer paso, lo que vamos a hacer es expresar el 1024 como una potencia en base 2. De esta forma es el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 10. Aplicando ahora la última propiedad que hemos visto, que decía que el logaritmo en base a de m elevado a la p, yo podía p pasarlo delante multiplicando, este 10 lo voy a pasar multiplicando delante y me va a quedar 10 por el logaritmo en base 2 de 2. Aplicando la primera propiedad, el logaritmo en base 2 de 2 vale 1, esto va a ser 1, y 10 multiplicado por 1 es igual a 10. El resultado es que el logaritmo en base 2 de 1024 va a ser igual a 10. En este segundo ejemplo, el primer paso que vamos a dar, ya veis que cuando el logaritmo es un poquito más complicado, siempre el primer paso que doy es descomponer en potencias. El 32 lo voy a expresar como 2 elevado a la quinta. Tenemos aquí una raíz. Recordad esta propiedad. La raíz enésima de a elevado a m es lo mismo que a elevado a m partido de n. Esto que estoy diciendo no es más que el decir que un radical es una potencia de exponente fraccionario. Si aplico esto en el ejercicio, lo puedo expresar como logaritmo en base 2 y esta raíz va a ser 2 elevado a 5 tercios. Si ahora tengo en cuenta la propiedad de las potencias, con los logaritmos, este exponente que es 5 tercios va a pasar delante multiplicando. Obtenemos de este modo 5 tercios por el logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuánto valía el logaritmo en base 2 de 2? 1. 5 tercios por 1, 5 tercios. El resultado de este logaritmo es 5 tercios. Para terminar este último ejemplo, voy a poner descompuesto en potencias el 8, el 16 y el 2 a la quinta ya lo tendríamos. Esto va a ser igual al logaritmo en base 2. El 8 sabemos que es 2 al cubo, por el 16 va a ser 2 a la cuarta. Y aquí tenemos este 2 a la 5. Si ahora agrupamos, mirad que tenemos el producto de potencias con la misma base. Tendremos que para hacer este producto que poner la base que es 2 y sumar los exponentes. Obtendremos el logaritmo en base 2
de 2 elevado a 3 más 4, 7 más 5, 12. 2 elevado a la 12. Aplicando la propiedad del logaritmo de una potencia, el exponente va a pasar multiplicando aquí delante y nos va a quedar como 12 multiplicado por el logaritmo en base 2 de 2. La primera propiedad que hemos visto era que esto vale 1 y el resultado de 12 multiplicado por 1 va a ser 12. El logaritmo en base 2 de este producto de aquí va a ser igual a 12. Hoy calculo este logaritmo por la definición y también por las propiedades. Comienzo en primer lugar aplicando la definición. El logaritmo en base 5 de 0,2 es igual a x si la base 5 elevado a la x es igual a 0,2. Esta es la definición del logaritmo. Observad que tenemos una igualdad, tenemos aquí una potencia, la x en el exponente, y para resolver voy a buscar tener este 0,2 puesto en una potencia que tenga base 5. El 5 a la x lo escribo igual y el 0,2, mirad de qué forma tan sencilla lo puedo expresar como un quinto. Muy fácilmente, para los que no lo veáis directamente, 10 dividido entre 5, esto vale 2, pero yo no quiero tener un 2, quiero tener un 0,2. Luego en vez de 10 entre 5 es 1 entre 5. 5 elevado a la x va a ser igual. Este 5 tiene un 1 de exponente y yo puedo pasarlo al numerador cambiándole el signo al exponente. Esto es lo mismo que 5 elevado a la menos 1. Y ya tenemos dos potencias de la misma base que son iguales. Luego, obligatoriamente, para que sean iguales, serán también iguales sus exponentes. El resultado de este logaritmo va a ser que x vale menos 1. Voy a hacer ahora lo mismo, pero aplicando las propiedades. Como estamos calculando un logaritmo en base 5, para poder aplicar las propiedades, el consejo es intentar poner siempre el número del que calculamos el logaritmo en función de esa base, como base 5 también. El logaritmo en base 5, en vez de 0,2, vamos a poner que es de un quinto. Hasta aquí, como en el paso anterior. El logaritmo de un cociente es igual a la resta de logaritmos. Esta es una propiedad. Luego esto es logaritmo en base 5 de 1 menos logaritmo en base 5 de 5. El logaritmo en cualquier base de 1 siempre vale 0 y el logaritmo en base a de a vale 1. Esto va a ser igual a 0 menos 1, que es igual a menos 1. Y mirad que acabamos de llegar a la misma solución. Vamos a calcular estos logaritmos y esto nos va a servir para repasar las propiedades. Para calcular los logaritmos fácilmente, mi consejo es que descompongáis siempre en factores el valor que os aparece, la n del logaritmo. Y para poder aplicar las propiedades fácilmente, lo que vamos a buscar es siempre intentar poner el logaritmo que estoy calculando en función de la base que me dan, de la siguiente forma. En este primer ejercicio la base es 2, luego yo voy a intentar poner el raíz de 8 como una potencia en base 2 y después ya aplicar las propiedades. Raíz de 8 va a ser muy sencillo expresarlo en base 2 porque tenéis que es el logaritmo de 2 y la raíz, el 8 descompuesto en factores, es 2 elevado al cubo. Recordad que la raíz enésima de a elevado a la m es igual a elevado a m partido n. Dicho de otra forma, una raíz no es más que una potencia de exponente fraccionario. Aplicando eso, aquí tenemos este 3 y el índice, si no pone nada, va a ser 2. Por lo que este logaritmo va a ser igual al logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3 medios. Y mirad, esto es lo que os decía al principio del vídeo. Yo voy a buscar poner el valor, ese raíz de 8,
como una potencia en base 2 y me interesa en base 2 para que esté en el mismo valor que la base del logaritmo. Así yo ahora puedo aplicar las propiedades. Sabemos que esta potencia la puedo pasar multiplicando delante del logaritmo. Esto nos va a quedar 3 medios del logaritmo en base 2 de 2. Y la otra propiedad que sabemos es que el logaritmo en base a de a vale 1. Aquí tenemos la misma base que el valor que estoy calculando. Luego esto va a valer 1. 3 medios por 1 es 3 medios. El resultado de este primer logaritmo va a ser 3 medios. En este segundo ejemplo, la base que tenemos, observad que es un medio. Voy a procurar este 32 ponerlo en base 1 medio. Tendremos el logaritmo de 1 medio y 32 es 2 elevado a la quinta. Tenemos aquí el 1 medio, pero aquí tengo un 2. Mirad, cuando yo tengo una potencia, puedo intercambiarla entre numerador y denominador cambiando el signo del exponente. Esto es lo mismo que tener 1 medio elevado a la menos 5. De este modo vais a conseguir una potencia en base 2 que teníais aquí, ponerla en base 1 medio. Nos va a quedar el logaritmo en base 1 medio de 1 medio elevado a la menos 5. Y podéis observar que he estado buscando lo mismo que en el apartado primero, que en el ejemplo primero. Tengo base 1 medio y ahora aquí tengo también la potencia en base 1 medio. Propiedad de logaritmos. Paso este menos 5 multiplicando delante. Esto me va a quedar como menos 5 logaritmo en base 1 medio de 1 medio. Propiedad que aplicamos ahora, logaritmo en base a de a vale 1. Luego esto va a ser igual a menos 5 por 1, que es igual a menos 5. Y este es el resultado de este segundo ejemplo. En este tercer ejemplo lo que voy a procurar es tener en base 3 este raíz cúbica de 243, expresarlo en base 3. El primer paso, el logaritmo en base 3 de la raíz cúbica. El 243 lo puedo expresar como 3 elevado a la 5. Esta raíz lo ponemos como una potencia de exponente fraccionario de esta forma. Logaritmo en base 3 de 3 elevado a la 5 dividido entre 3. 3 del denominador porque ese es el índice de la raíz. Y ahora mirad que ya lo he conseguido. Ya tengo el logaritmo en base 3 y la potencia en base 3. Propiedades. Este 5 tercios va a pasar delante multiplicando y nos queda 5 tercios por el logaritmo en base 3 de 3. Aplicando la propiedad de que el logaritmo en base a de a vale 1, esto va a ser igual a 5 tercios por 1, que es 5 tercios, y este es el resultado de este tercer ejemplo. Recordad que cuando no pone nada en la base del logaritmo, eso quiere decir que el logaritmo tiene base 10. Voy a buscar cómo poner esto en potencia en base 10. Esto va a ser igual al logaritmo de la raíz quinta. El 100 lo podemos poner como 10 elevado al cuadrado. Esta parte es una raíz quinta de 10 al cuadrado. Lo voy a poder expresar como una potencia de exponente fraccionario. 10 elevado a la 2 dividido entre 5. Luego 10 elevado a la 2 quintos. Aplicando las propiedades de potencias, este 2 quintos va a pasar delante multiplicando y nos queda igual a 2 quintos log de 10. La propiedad logaritmo en base a de a es 1, el logaritmo en base 10 de 10 es 1 y de nuevo 2 quintos por 1 va a ser igual a 2 quintos. En este otro ejemplo, la base que voy a buscar es poner este logaritmo en base 1 tercio. Vamos a tener el logaritmo en base 1 tercio y este 1/27 lo vamos a expresar como 1 dividido entre 3 elevado todo ello al cubo. Si aplicamos ahora las propiedades, este 3 va a pasar delante multiplicando y vamos a tener 3 logaritmo
en base a 1/3. De 1/3 ya sabemos que esto va a ser igual a 1, luego el resultado de este ejemplo va a ser 3. Y para terminar, si yo tengo base 1/10, voy a buscar poner la raíz cúbica de 100 en esa base. Nos va a quedar la raíz de 1/10 por la raíz cúbica y el 100 sabemos que es 10^². Si expresamos esta raíz como una potencia de exponente fraccionario, nos va a quedar el logaritmo de 1/10 por 10^2. Pero claro, aquí mirad que tenemos base 1/10, base 10. Yo quiero esta parte de aquí ponerla como base 1/10. Muy sencillo, nos va a quedar el logaritmo de 1 dividido entre 10. Para que me quede base 1/10, lo que voy a hacer es esto, pasarlo al denominador, cambiando el signo del exponente. Me va a quedar 1/10 y yo ahora aquí en vez de 2/3 voy a tener que poner menos 2/3. Aplicando propiedades de potencias, este menos 2/3 va a pasar delante multiplicando y vamos a tener menos 2/3 logaritmo en base 1/10 de 1/10. De nuevo, esta parte de aquí va a ser igual a 1 por las propiedades de las potencias y el resultado final de este ejemplo me va a quedar menos 2/3 por 1, que va a ser menos 2/3. Hoy, sabiendo de dato lo que vale el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3, vamos a calcular estos logaritmos. Comenzamos con el logaritmo en base 3 de 8. En este tipo de ejercicios vamos a intentar poner el logaritmo que quiero calcular en función de los datos que me dan. En este caso nos dicen cuánto vale el logaritmo de 2, el logaritmo de 3 en base 10 y además hay otro dato que sabemos. Además del logaritmo de 2 y del logaritmo de 3, sabemos también cuánto vale el logaritmo de 10, porque el logaritmo en base a de a siempre vale 1. Luego el logaritmo en base 10 de 10, esto vale 1. Comenzando con el primer logaritmo, lo primero que observamos es que no está en la base adecuada, porque la base de los logaritmos de dato es base 10. Es por ello por lo que el primer paso será hacer un cambio de base. Vamos a tener el logaritmo en base 10 de 8 dividido entre el logaritmo en base 10 de 3. El logaritmo de 3 ya sabemos cuánto es, que nos lo dan de dato, que vale 0,477, y tendremos que calcular cuánto vale el numerador, el logaritmo de 8. Como hemos dicho, vamos a expresar todo en función del 2, del 3 y del 10. El 8 lo podemos expresar muy fácilmente en función del 2, porque 8 es 2 al cubo. El denominador lo dejamos igual. Para calcular este numerador aplicando propiedades de potencias, el 3 va a pasar delante multiplicando y nos quedará 3 por el logaritmo de 2 dividido entre 0,477. Y ya hemos llegado a saber todo porque el logaritmo de 2 nos lo dan de dato. Es 0,301. 3 por 0,301 dividido entre 0,477. Si hacéis esto con la calculadora, os sale 1,893. Este es el valor del primer logaritmo. Continúo con el logaritmo de 60. Este logaritmo ya está en base 10. Lo que vamos a hacer es expresar 60 en función de 2, de 3 y de 10. Es muy sencillo porque 60 es 2 por 3 por 10. Luego podemos poner el logaritmo de 2 por 3 y por 10. Aplicando las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Esto va a ser el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3 más el logaritmo de 10. Sustituyendo cada uno por su valor, tenemos que el logaritmo de 2 es 0,301 más el logaritmo de 3, que también nos lo dan de dato, que es 0,477, y el logaritmo de 10, que lo sabemos por las propiedades, que el logaritmo en base a de a vale 1.
Haciendo esta operación de suma resulta 1,778. Este es el resultado del segundo logaritmo. Continúo con el tercer ejemplo, logaritmo de la raíz de 0,012. En primer lugar, una raíz es una potencia de exponente fraccionario, luego lo puedo expresar como el logaritmo de 0,012 elevado a un medio. Y este 1/2, por las propiedades del logaritmo, lo podemos pasar multiplicando delante. Nos quedará 1/2 por el logaritmo de 0,012. Para calcular ahora este logaritmo vamos a intentar ponerlo como una combinación de 2, de 3 y de 10. Observamos fácilmente que 0,012 es lo mismo que 12 dividido entre 1000. El 1000 lo podemos poner en función del 10 como 10 elevado al cubo. Y el 12 es 2 al cuadrado por 3. Ya tendríamos 0,012 expresado como un 2, un 3 y un 10 para poder aplicar los datos que tenemos. Reescribiendo esto, tenemos 1/2 por el logaritmo de 2 al cuadrado por 3 dividido entre 10 al cubo. Aplicando propiedades de logaritmos, los productos van con suma y los cocientes con resta. Esto va a ser igual a 1/2 por el logaritmo de 2 al cuadrado, que lo tenemos en el numerador. Como el 3 va multiplicando, el logaritmo va a ir con suma. Y como este 10 al cubo está en el denominador, lo vamos a tener con resta. Tenemos ahora que pasar los exponentes multiplicando delante. Tendríamos estos dos exponentes que al pasarlos se obtiene 1/2 multiplicado por 2 logaritmos de 2. Este logaritmo de 3, que lo vamos a copiar exactamente igual, menos 3 logaritmo de 10. De este modo ya lo tenemos. Sabemos que el logaritmo de 2 vale 0,301. Sabemos que el logaritmo de 3 vale 0,477. Y sabemos que el logaritmo de 10 vale 1. Sustituyendo estos valores, el resultado será 1/2 que va a ir multiplicado por 2 por 0,301 más 0,477 menos 3. Haciendo esta operación con la calculadora, menos 0,9605. Este es el resultado de calcular el tercer logaritmo. Y para terminar, tenemos que calcular un logaritmo que no lo tenemos en base 10. El logaritmo en base 2 de 12. Como los datos son logaritmos en base 10, comienzo con un cambio de base. Logaritmo de 12 dividido entre el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 ya sabemos cuánto vale y este 12 lo vamos a poner en función de 2, de 3 y de 10. 12 es 2 al cuadrado por 3 y el denominador lo dejamos igual. Aplicando las propiedades del logaritmo, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El numerador será el logaritmo de 2 al cuadrado más el logaritmo de 3, dividido todo ello entre el logaritmo de 2. Por las propiedades de potencias, este 2 lo podemos pasar multiplicando delante. 2 logaritmo de 2 más el logaritmo de 3 dividido entre el logaritmo de 2. El logaritmo de 2. El logaritmo de 3 son datos. Sustituyendo por sus valores nos va a quedar 2 por 0,301 más 0,477 dividido entre 0,301. Esto es igual a 3,301.
585. Hoy explico el cambio de base en los logaritmos. Además, haremos varios ejemplos aplicando esta propiedad. Imaginad que tenemos como dato un logaritmo que está expresado en base b. Pero para poder operar con ese logaritmo, nosotros lo que queremos es expresarlo en base a. Luego queremos tenerlo en esa base a. Para poder pasar de un logaritmo inicial en base b a una base a, vamos a aplicar la propiedad de cambio de base. En este caso inicial tendríamos el logaritmo en base b de un número y la igualdad es que si yo quiero expresar el mismo logaritmo pero ahora lo quiero en base a, esto va a ser igual al logaritmo en base a de a dividido entre el logaritmo en base a de b. Esta fórmula es más sencilla de lo que parece. Mirad, yo tengo el dato en base b. Yo quiero expresarlo en base a. Ahí está el cambio de base. De base b voy a pasar a tener base a. Y es tan sencillo como hacer el logaritmo en base a de este dividido entre el logaritmo en base a de este otro. Vamos a ver algún ejemplo. Si de dato tengo el logaritmo en base 7 de 3 y yo quiero pasarlo al logaritmo en base 2, tendré que hacer el logaritmo en base 2 de este de aquí, dividido todo ello entre el logaritmo en base 2 de este de aquí. Otro ejemplo. Imaginad que tengo el logaritmo en base 5 de 3 y lo quiero expresar en base 10. Esto sería igual al logaritmo en base 10, ya sabéis que nos escribe la base. El logaritmo en base 10 de este, que sería 3, dividido entre el logaritmo en base 10 del de aquí abajo. Logaritmo en base 10 de 5. Os preguntaréis para qué sirve el cambio de base. El cambio de base es muy útil para hallar con la calculadora logaritmos en bases distintas de 10 y distintas del número e. Si a mí me dan un logaritmo, por ejemplo, aquí tenemos que calcular cuánto vale el logaritmo 2 de 14. Yo lo que voy a hacer en este caso es hacer un cambio de base, este logaritmo, expresarlo en base 10 y utilizar la calculadora para poder saber su valor. El logaritmo en base 2 de 14 va a ser igual a el logaritmo de 14 dividido entre el logaritmo de 2. Si ahora en la calculadora escribo cuánto vale el logaritmo de 14 y escribo cuánto vale el logaritmo de 2, recomendación, yo os recomiendo que esta operación la hagáis toda a la vez en la calculadora. De forma que escribáis logaritmo de 14 dividido entre logaritmo de 2, toda a la vez. El resultado de este logaritmo os va a dar 3,8074. ¿Para qué estáis aplicando el cambio de base? Lo estáis aplicando para poder calcular un logaritmo en base 2. De la misma forma, en este segundo caso, aplicando el cambio de base, tendríais logaritmo en base 10 de 32 dividido entre el logaritmo en base 10 de 3. Si esto, usando la calculadora, lo metéis en la calculadora, os va a quedar 3,1546. Si queremos calcular el logaritmo en base 1 medio de 12, pasándolo a base 10, tendremos logaritmo de 12 dividido entre el logaritmo de 1 medio. Usando la calculadora, os va a quedar menos 3,5850. Y el último, para hacer este logaritmo tendremos que hacer el log de 10 dividido entre logaritmo de 5. Logaritmo de 10 no os hace falta ni ponerlo en la calculadora porque por las propiedades sabéis que si tengo la misma base y tengo el mismo número, el logaritmo en base a de a vale 1. Luego este numerador es 1. Con la calculadora podríais hacer 1 dividido entre el logaritmo de 5 y os va a quedar de valor 1,5.
4307. Resuelvo esta ecuación con logaritmos de dos formas diferentes. En la primera forma lo que voy a hacer es aplicar las propiedades de logaritmos para después dejar a la izquierda y a la derecha de la igualdad un solo logaritmo, de forma que podamos convertir la ecuación logarítmica en una ecuación polinómica. Observad que el logaritmo de x dividido entre 2 es exactamente lo mismo que poner un medio de logaritmo de x, y por la propiedad de los logaritmos, un medio que está multiplicando al logaritmo lo puedo pasar como exponente de la x, quedándome esto como el logaritmo de x elevado a un medio. La otra propiedad que voy a utilizar es en qué modo pongo un número, en este caso un medio, como un logaritmo en base 10. Y lo pongo como logaritmo en base 10 porque observad que los logaritmos de la ecuación son en base 10. El un medio, si yo lo quiero expresar como logaritmo en base 10, sería igual al logaritmo en base 10 de un medio. Mirad, aquí un medio es como si estuviera multiplicando delante, luego tendríamos un medio de logaritmo de 10 y el logaritmo en base a de a vale 1, propiedad de logaritmos. Esto va a ser 1. Hago esto para que veáis que efectivamente este valor vale un medio. Esto que acabo de comentar, el poner el primer término de esta forma que tenemos como logaritmo de x elevado a un medio y el un medio expresarlo como el logaritmo en base 10 de un medio, es lo que voy a hacer en el primer paso a la hora de resolver. Nuestra ecuación quedará de la siguiente forma. Logaritmo de x elevado a un medio, que hemos dicho que es esta primera parte, va a ser igual a un medio expresado como logaritmo, que es el logaritmo de 10 elevado a un medio, más este término que tenemos que sumarle, más el logaritmo de raíz de 2. No perdáis de vista que lo que quiero conseguir es tener el logaritmo a un lado de la igualdad, un solo logaritmo, mirad, ya lo tengo, pero al otro lado también quiero tener un solo logaritmo, y en vez de eso lo que tengo es la suma de dos logaritmos. La propiedad que voy a aplicar ahora es que el logaritmo en base 10 de a más el logaritmo en base b de b es lo mismo que el logaritmo de a por b. Yo la suma de logaritmos la puedo transformar en el logaritmo del producto. Aplicando esto nos va a quedar que el logaritmo de x elevado a un medio es igual al logaritmo de 10 elevado a un medio multiplicado por raíz de 2. Una potencia con exponente fraccionario es una raíz. La raíz enésima de a elevado a la m, esta es la propiedad de potencias que voy a utilizar, es a elevado a m partido n. En este caso tenemos x elevado a un medio, esto va a ser lo mismo que la raíz cuadrada de x. Si incluimos esto en nuestra ecuación, tendremos que el logaritmo de raíz de x va a ser igual al logaritmo de raíz de 10 por raíz de 2. ¿Cómo multiplico dos raíces? La propiedad que voy a utilizar ahora es que raíz enésima de a por raíz enésima de b es igual a raíz enésima de a por b. Para multiplicar dos radicales, el resultado va a ser una raíz del mismo índice, en este caso el índice va a ser 2, y multiplico lo de dentro, en este caso 10 por 2. Tendré el logaritmo de raíz de x, que es igual a el logaritmo de raíz de 20. Yo voy a poder quitar los logaritmos. Quitar los logaritmos no está exactamente bien dicho. Realmente la propiedad que yo voy a aplicar es que 10 elevado al logaritmo en base 10 de x vale x. O lo que es lo mismo, un logaritmo en una base, si elevo la base a ese logaritmo, me quedo con el resultado de x. Esa es la propiedad que estoy haciendo realmente. Es como si yo aquí, en ambos lados de la igualdad, estuviera tomando 10 elevado a. De forma que lo que me va a quedar va a ser raíz de x, que es igual a raíz de 20. Raíz de x igual
a raíz de 20. Como queremos despejar el valor de x, para ello vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. La raíz se va con el cuadrado y me va a quedar como resultado de la ecuación que x es igual a 20. Esta es la solución, pero tendremos que comprobarlo. Recordad que el logaritmo de un número, el logaritmo de x, no siempre existe. Si es un valor negativo no va a existir. Luego, siempre que resolvamos ecuaciones logarítmicas, tendremos que comprobar que realmente son solución. Para ello lo que voy a hacer va a ser sustituir el valor 20 en la x de la ecuación. Sustituyendo x por 20, la ecuación queda el logaritmo de 20 dividido entre 2 y el resto lo copio igual esta parte. Como hemos dicho, el tener un medio multiplicado delante del logaritmo hace que sea la raíz. Luego esto es lo mismo que el logaritmo de raíz de 20 igual. Este un medio hemos dicho que lo poníamos como el logaritmo de raíz de 10 y más el logaritmo de raíz de 2. Esto va a ser igual. Propiedad de logaritmos. La suma de los logaritmos es el logaritmo del producto. Esto va a ser igual al logaritmo de raíz de 10 por raíz de 2, que esto es igual al logaritmo de raíz de 20. Mirad que estoy diciendo, he llegado a esta igualdad. ¿Se cumple? Sí. Luego es solución. El x igual a 20 sería la solución de este ejercicio. La segunda forma en la que podemos ver esto es, puesto que mi ecuación original tiene denominadores, voy a hacer denominador común a todo para poder quitar esos denominadores. Tenemos el 2 y aquí debajo es como si tuviéramos un 1. El MCM va a ser 2. Luego yo, en ambos lados de la igualdad, voy a hacer que el denominador común sea 2. En la parte de la izquierda nos va a quedar en el numerador el logaritmo de x y en la parte de la derecha nos va a quedar 2 dividido entre 2 a 1 por 1, 1, más 2 dividido entre 1 a 2 por el logaritmo de raíz de 2, 2 por el logaritmo de raíz de 2. Como ya he hecho denominador común, puedo quitar los denominadores. Y este 2 que está ahí multiplicando, lo puedo pasar al exponente. La ecuación me queda logaritmo de x es igual a 1 más el logaritmo de raíz de 2 elevado al cuadrado. Este cuadrado se va a simplificar con la raíz y aquí me va a quedar logaritmo de 2 y este 1 lo voy a expresar como logaritmo en base 10 poniendo que 1 es el logaritmo en base 10 de 10. Me queda la ecuación de esta forma, logaritmo de x es igual a logaritmo de 10, en vez del 1 ya he puesto logaritmo de 10, más el logaritmo de 2. Esta suma, aplicando la propiedad de la suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto, es igual al logaritmo de 10 por 2, que sería 20. Y ahora mirad, es como antes, es como yo tomo 10 elevado a. Es como si estuviera prescindiendo de los logaritmos y ya tengo el resultado. El resultado está aquí, que la x va a ser 10 por 2. Que x va a ser igual a 20. Y mirad, x es 20, x es 20. Tendría que ahora repetir el paso de la comprobación. Dejadme en comentarios qué forma os gusta más y si se os ocurre a vosotros alguna más. Hoy resuelvo una ecuación logarítmica. El primer paso a la hora de resolver este tipo de ecuaciones es dejar tanto en el lado de la izquierda como de la derecha de la igualdad todo junto dentro de un mismo logaritmo. Para conseguir este paso aplicaré propiedades de los logaritmos. El 2 lo podemos poner como exponente y en este caso también nos va a quedar que el logaritmo de x al cuadrado menos el logaritmo de 4 es igual al logaritmo de 3 elevado al cuadrado. Logaritmo de a dividido entre b es igual a la resta de los logaritmos. Si nosotros tenemos una resta como es este caso, lo podemos poner como un cociente. Nos quedará
el logaritmo y el cociente será de x al cuadrado dividido entre 4. X al cuadrado dividido entre 4. Y esto va a ser igual al logaritmo de 3 al cuadrado. Ya hemos conseguido el primer paso, ya lo tenemos en este formato que hemos dicho. Tenemos el logaritmo de x al cuadrado cuartos igual al logaritmo de 3 al cuadrado. Cuando lo tengamos así, podemos ya igualar lo de dentro de los logaritmos entre sí. X al cuadrado dividido entre 4 va a valer lo mismo que 3 elevado al cuadrado. El 4 pasa multiplicando, 3 al cuadrado es 9 y 9 por 4 es igual a 36. Despejando de aquí, tomando la raíz para despejar el valor de x es igual a más menos la raíz de 36, que es igual a más menos 6. Estas son las dos soluciones posibles. Digo posible porque cuando uséis esta técnica hay que comprobar la solución. Comprobación. Este paso es obligatorio porque mirad, no existe el logaritmo de un número negativo. Comienzo comprobando x igual a 6. Si sustituimos en la ecuación original el valor de x por 6, nos queda lo siguiente. Nos va a quedar 2 logaritmos de 6 menos logaritmo de 4 es igual a 2 logaritmos de 3. El 2 hemos dicho que lo subíamos arriba, nos queda que es logaritmo de 6 al cuadrado 36 menos el logaritmo de 4 va a ser igual a el logaritmo de 3 por 3, 9. La resta de logaritmos la podemos poner como un cociente. Logaritmo de 36 dividido entre 4 es el logaritmo de 9. Y efectivamente, mirad, pongo aquí un interrogante. ¿Se cumple? 36 entre 4 es 9. Luego, x igual a 6 sí es solución. Mirad lo que pasa si sustituyo ahora el menos 6. Cuando sustituimos el menos 6, al meter el menos 6, la x aquí, nos va a quedar 2 logaritmo de menos 6 menos el logaritmo de 4, que es igual a 2 log de 3. Y aquí tenemos ya el problema, mirad. No existe el logaritmo de un número negativo, por lo que x menos 6 no es solución. Nos quedamos con la única solución que x es igual a 6. Hoy voy a resolver una ecuación logarítmica y quiero que os fijéis que x es la base. Aparecen a los dos lados de la igualdad dos logaritmos en distinta base. El primero es el logaritmo en base x y aquí tenemos un logaritmo neperiano. Recordad que un logaritmo neperiano es un logaritmo cuya base es el número e. Puesto que en ambos lados de la igualdad tengo logaritmos en distinta base, el primer paso va a ser hacer un cambio de base para tener toda la ecuación como logaritmos neperianos. La propiedad que voy a utilizar es la siguiente. Si nosotros tenemos un logaritmo en base a de un número natural, partimos de una base a y queremos expresar el logaritmo en base b. Esto va a ser igual al logaritmo en base b de n dividido entre el logaritmo en base b de a. Esta fórmula es la fórmula que aplicaremos para el cambio de base. La base que tenemos es x y yo lo quiero expresar como un logaritmo neperiano. Nos va a quedar de la siguiente forma. Tendremos el logaritmo neperiano de 3 dividido entre el logaritmo neperiano de x. Y esto va a ser igual al logaritmo neperiano de raíz de 3. Voy a expresar este raíz de 3 como 3 elevado a un medio. Nos va a quedar que el neperiano de 3 dividido entre el logaritmo neperiano de x es igual al logaritmo neperiano de 3 elevado a un medio, y por las propiedades de los logaritmos, recordad que el logaritmo en base a de un número x elevado a una potencia, la propiedad de logaritmos es que esta potencia la puedo pasar multiplicando delante. Esto nos va a quedar como p por el logaritmo en base a de x. Esto voy a hacer con este un medio que lo voy a pasar multiplicando delante.
nos va a quedar el logaritmo neperiano de 3 dividido entre el logaritmo neperiano de x, que va a ser igual a 1/2 por el logaritmo neperiano de 3. Para despejarlo podemos hacer producto de medios igual a producto de extremos. El logaritmo de x nos queda multiplicado por el neperiano de 3, neperiano de x por el neperiano de 3, que es lo mismo que el neperiano de 3 multiplicado por 2, que 2 neperiano de 3. Despejando este logaritmo neperiano de x, pasamos el logaritmo neperiano que va multiplicando dividiendo. Esto va a ser 2 por el logaritmo neperiano de 3 dividido entre el logaritmo neperiano de 3. Simplificando los dos logaritmos que nos quedan iguales, llegamos a que el logaritmo neperiano de x sea igual a 2. Si el neperiano de x vale 2, para poder saber de aquí cuánto vale x, podemos aplicar la definición de logaritmo. Recordad que la definición de logaritmo es que el logaritmo en base a de n es x si y solo si la base a elevado a x es igual a n. En este caso la base del logaritmo es e elevado al cuadrado va a tener que ser igual a x. X igual a e al cuadrado es la solución de este ejercicio. La primera forma será quitando los logaritmos y la segunda forma haciendo un cambio de variable. Para quitar los logaritmos aplicaremos las propiedades. En la primera ecuación vamos a aplicar la propiedad de que la suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Podremos escribir esta primera parte como el logaritmo de x al cubo multiplicado por y al cuadrado. En la segunda parte de la ecuación tenemos el 9 y lo que vamos a buscar es expresar a ambos lados de la igualdad los términos dentro del mismo logaritmo. El 9, para expresarlo como logaritmo, lo pondremos como logaritmo de 10 elevado a la 9. Mirad por qué. El logaritmo de 10 a la 9, si yo aplicara propiedades, el 9 pasa adelante multiplicando y es 9 por el logaritmo de 10. Y el logaritmo en base 10 de 10 vale 1, luego esto es igual a 9. En general, imaginad que queremos el 7 expresarlo como logaritmo en base 2. Lo haríamos así, logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 7. El 9 como logaritmo en base 5, logaritmo en base 5 de 5 elevado a la 9. ¿Veis? Aquí está el valor que quiero poner. Una vez que ya tengo en ambos lados el logaritmo, en ambos lados de la igualdad, yo voy a poder el argumento del primero y el argumento del segundo igualarlos. De esa forma esta ecuación se me habrá transformado en x al cubo por y al cuadrado, que va a ser igual a 10 elevado a la 9. Repitiendo lo mismo en la segunda ecuación, la primera parte ya la tenemos como el logaritmo de xy, la dejamos igual, y la segunda parte, el 4, lo tenemos que expresar como un logaritmo en base 10, va a ser el logaritmo de 10 elevado a la cuarta. Al tener logaritmo en los dos lados, yo voy a poder quedarme con xy igual a 10 elevado a la cuarta. Xy va a ser igual a 10 elevado a la cuarta. Y este es el sistema que vamos a resolver. Observad que x aparece al cubo, la y al cuadrado y además aquí abajo aparecen las variables multiplicadas. Luego se trata de un sistema no lineal. Para resolver este sistema no lineal, lo vuelvo a escribir, voy a utilizar el método de sustitución. Voy a despejar la y de la segunda ecuación. Lo hago así porque me parece que queda muy sencillo. La x va a pasar dividiendo y nos queda que y es 10 elevado a la cuarta dividido entre x. Sustituyendo este valor de y en la primera ecuación, nos queda lo siguiente. X al cubo por y elevado al cuadrado, en vez de y ahora vamos a poner el valor de 10 a la cuarta dividido entre x y lo vamos a elevar al cuadrado. Esto va a ser igual a 10 elevado a la 9. Este cuadrado afecta tanto a numerador como denominador y nos queda x al cubo por 10 a la cuarta al cuadrado, se deja la misma base que es 10 y se multiplican los exponentes. 4 por 2, 8.
en el denominador x al cuadrado y esto va a ser igual a 10 elevado a la 9. Simplificando el x al cuadrado de abajo con otro de arriba, x por 10 elevado a la 8 es igual a 10 elevado a la 9. Pasando 10 elevado a la 8 dividiendo, obtenemos que x es igual a 10 a la 9 entre 10 a la 8, que para hacer esta operación dejamos la misma base y restamos los exponentes. 9 menos 8 es 1. Luego 10 va a ser el resultado de x. Para obtener la y, la forma más sencilla es sustituir donde habíamos despejado la y antes del método de sustitución, sustituimos ahí la x por su valor. Y es 10 elevado a la cuarta dividido entre x, que ahora x es 10. Esto va a ser 10 elevado al cubo. La solución de este sistema es que x va a ser 10 y que y va a ser igual a 1000. Siempre que aplicamos la técnica de quitar los logaritmos, luego tendremos que comprobar si realmente es solución, si este 10 y este 1000 son solución. Podría suceder que x e y salgan negativas y luego al sustituir la x y la y en los logaritmos nos dé el logaritmo de un número negativo. En ese caso no sería solución. Voy a dejar la comprobación para el final del ejercicio. Paso ahora a hacer lo mismo, pero haciendo un cambio de variable. El cambio de variable que solemos hacer es decir que el logaritmo de x va a ser igual a a y el logaritmo de y va a ser igual a b. Si observáis el enunciado, no puedo hacer el cambio de variable directamente porque mirad, no tengo el logaritmo de x, tengo el logaritmo de x al cubo. Y no tengo el logaritmo de y, tengo el de y al cuadrado y lo mismo sucede aquí abajo, tengo el logaritmo del producto. Antes de hacer el cambio de variable voy a aplicar las propiedades para transformar este sistema en otro más sencillo en el que sí que aparezca el logaritmo de x y logaritmo de y pueda hacer el cambio. Acabo de copiar el sistema tal cual lo tenemos en el enunciado y ahora mirad, este 3 lo puedo pasar multiplicando delante, este 2 lo puedo pasar multiplicando delante y la ecuación me va a quedar 3 logaritmos de x más 2 logaritmos de y igual a 9. En la segunda ecuación, aplicando las propiedades, el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. Logaritmo de x más el logaritmo de y va a ser igual a 4. Y mirad cómo ahora sí que tengo el logaritmo de x aquí y aquí. El logaritmo de y lo tengo aquí y aquí. Donde pone logaritmo de x, ¿qué vamos a poner? La a. Aquí tendré que sustituirlo por a, aquí tendré que sustituirlo por a. Donde pone logaritmo de y, ¿qué vamos a poner? La b. Aquí tendré que sustituirlo por b y aquí por b. El sistema me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar este 3 que tenemos aquí delante, lo pongo igual. 3 por el logaritmo de x, que es la a, más 2 por el logaritmo de y, que es la b, es igual a 9. En la segunda ecuación tendremos logaritmo de x, que es la a, más logaritmo de y, que es la b, que es igual a 4. Hemos transformado el sistema inicial con logaritmos, con el cambio de variable, en este sistema mucho más sencillo de resolver. Como ya he resuelto el sistema por sustitución, voy a hacer este por reducción. Lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación de abajo por menos 3 y luego voy a sumar ambas. La primera la dejamos igual, 3a más 2b es igual a 9 y la segunda me va a quedar menos 3a menos 3b igual a menos 12. Mirad que lo he multiplicado por menos 3 porque estoy buscando quitar, al sumar estoy buscando quitar las a's. 3a menos 3a, 0. 2b menos 3b, menos b. 9 menos 12, menos 3. Mirad que de aquí ya hemos sacado que b va a valer 3. Para calcular el valor de a está muy sencillo si despejamos a de aquí. La a va a ser igual, b pasa restando, a 4 menos b. Sustituyendo ahora que b vale 3, nos va a quedar que a va a ser 4 menos 3, que es igual a 1. No hemos terminado porque no sabemos la x y la y. Mirad, sabemos la a y la b. Lo que tenemos que hacer ahora es deshacer el cambio.
el logaritmo de x es igual a a y el valor de a que hemos obtenido es un 1. Luego estamos diciendo que el logaritmo de x es igual a 1. Aplicando la definición de logaritmo, la base que es 10 elevado a la 1, la base que es 10 elevado a 1 tiene que ser el valor de x. El logaritmo de y es igual a b. Luego el logaritmo de y es igual a b que valía 3. Aplicando la definición de logaritmo, la base que es 10 elevado al cubo va a ser el valor de y. Mirad cómo x vale 10 y vale 1000 es la solución que habíamos obtenido ya antes. Para terminar el ejercicio vamos a hacer la comprobación. De esta forma sabremos si las soluciones que acabamos de calcular son o no solución de nuestro sistema. Para ello, los valores que tenemos de x y de y los vamos a sustituir en la ecuación original. Nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que el logaritmo de x al cubo, la x hemos dicho que valía 10, de 10 al cubo, más el logaritmo de y al cuadrado, y era 1000 al cuadrado, es igual a 9. Esto es lo que nos estamos preguntando. Queremos saber si efectivamente se cumple esta primera ecuación. Este 3 va a pasar delante dividiendo y nos va a quedar 3 logaritmo de 10. 1000 al cuadrado, el 1000 es 10 al cubo y elevado al cuadrado. Mirad que 3 por 2 es 6, es 10 a la sexta. El 6 lo voy a pasar multiplicando delante, 6 logaritmo de 10. Y la pregunta que nos hacemos es si esto vale 9. El logaritmo en base 10 de 10 vale 1, el logaritmo en base 10 de 10 vale 1, 3 más 6 es 9. Luego esta primera ecuación sí que la cumple. Logaritmo de x, la x es 10 por y, que la y es 1000. Y lo que nos estamos preguntando es si esto es igual a 4. Efectivamente, mirad, esto que tenemos aquí es el logaritmo de 10 elevado a 1, 2, 3, 4, es 10 elevado a la 4. Si ahora pasamos por las propiedades este 4 delante, esto nos queda que va a ser 4 logaritmo de 10, el logaritmo en base de 10 vale 1 y esto va a ser igual a 4. Sí que lo cumple. En conclusión, x igual a 10 e y igual a 1000 es la solución del sistema.